Puedes abrir por favor en Apocalipsis 20. Entonces ya vimos acerca de las bodas del Cordero, el jinete en un caballo blanco también, lo que termina ya con el reino de Babilonia, la falsa religión, pero también con una cuestión política y militar de la bestia. Entonces igual termina, y a partir de ahí el Mesías, Jesús, reina durante 1000 años desde Jerusalén. Eso es lo que está escrito aquí. Y es interesante ver, o sea, en los primeros 3 siglos, después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo, los cristianos multiplicándose, sufriendo grave persecución, todos enseñaban un arrebatamiento de la iglesia antes de empezar Dios a juzgar las naciones. Eso es lo que se enseñaba. Y hacia fines del 3er siglo, uno introdujo que esto era alegórico, que eso es simbólico, 1000 años, el reino es simbólico, no va a haber tal cosa. Eso coincide un poco con el emperador Constantino, porque realmente terminan las persecuciones, parece que ya es el reino de Dios. Parece, o sea, por el contraste con el nivel de persecución, parece que ya estamos donde Cristo reina. El problema es, si leemos esto, nos damos cuenta, no fue así, nunca ha sido así. Cristo está sentado a la diestra del Padre, el Padre está poniendo todo debajo de sus pies, pero el amilenialismo que se ha vuelto de moda otra vez, y son como epidemias de bronquitis, o sea, cada 4 años como que aflora, y medio mundo, las escuelas están vacías, todo el mundo enfermo de bronquitis. Entonces como que circula y circula de repente, y es muy atractivo porque parece muy académico, mucho más erudito, puedes citar autores, los padres de la iglesia como son llamados, y enseñaban así después, pero en un principio no. Entonces, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que fue el obispo, por decir, en Antioquía, donde primeramente fueron llamados cristianos, que como Jerusalén ya no era posible realmente funcionar como iglesia en Jerusalén por las persecuciones, Antioquía era como sede. Si había como una santa sede, era en Antioquía. Después en Alejandría, en Egipto. Entonces es interesante, Roma fue la última elección cuando cae el imperio del oriente, que estaba en lo que es ahora Istambul, su capital. Vuelven a ser su capital en Roma y naturalmente pasan el obispo de Antioquía a Roma. Entonces simplemente un poco de trasfondo histórico. Pero fue San Agustín, que para mí es mucho ejemplo, es un héroe y todo, pero San Agustín, su forma de tomar la estructura, una cosmovisión de Platón, platónica, de que ves que su libro, Las 2 ciudades, o sea, la ciudad de Dios, la ciudad del hombre, y todo eso, entonces como que lo que es espiritual, lo que es la carne, entonces como que abrió mucha distancia en eso. Entonces propuso que el reino de Dios es simbólico aquí en Apocalipsis, que con eso parte. Ahora tienes que entender que fue agustiniano, fue un monje agustiniano, Martín Lutero. Entonces él siguió con la teología de Agustín, aún en la Reforma Protestante, y así los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos suelen tener doctrina amilenialista, o sea que el milenio del Mesías es simbólico. El problema con eso, como hemos mencionado, hay un problema muy práctico que como que no lo veían en un principio, que entonces empiezas a aplicar todo lo que Dios queda prometido y aún sin cumplir acerca de Israel, queda aplicado a la iglesia. Entonces ven la iglesia en la gran tribulación, por ejemplo, en Apocalipsis, en el libro de Daniel. Y de ahí vienen las doctrinas de prosperidad y todo eso. O sea,
te daré lo mejor del trigo y cruzar el Jordán y las bendiciones de Abraham y ninguna arma forjada prosperará contra ti. Todo eso aplicado para Israel ya lo aplican a la iglesia. Entonces el problema con eso es que la iglesia ha permanecido en persecución 2000 años, donde quiera. Entonces no podemos decir que como que mira lo que Dios hace, todas las bendiciones, las promesas para el reino de Dios acerca de Israel ya son nuestras. Entonces digo, no, pues no han llegado todavía. Pero lo que Jesús dijo acerca de la iglesia se ve. O sea, os entregarán en sinagogas, os llevarán ante reyes, o sea, pasará eso, el que te mata pensará que está sirviendo a Dios. O sea, eso ha sido algo real acerca de la iglesia durante 2000 años. Entonces es interesante que esto queda claro y esto simplemente esto no es la medida y no va aquí esa regla, va aquí. Entonces queda justo a la medida. Entonces vamos a ver en capítulo 20. Ya tomó preso la bestia, el falso profeta, fueron arrojados al lago de fuego. Y versículo 1, capítulo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y es interesante, cuando dice diablo y Satanás está tomando de 2 idiomas. Pero diabolos balo es aventar, entonces diablo es el que avienta acusaciones. Entonces jurídicamente el término en cualquier corte en aquel entonces era el acusador, o sea, el que mete la demanda es el diablo. Okay. Entonces es el acusador, pero Satanás es el enemigo. Entonces así, el adversario, el acusador, pero es el dragón, la serpiente antigua. Entonces todo lo que hemos visto en Apocalipsis, eso queda ya igual. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora entonces, y esa es la idea, en el amilenialismo lo que tenemos es que el diablo está atado y ya no está engañando a las naciones. ¿Te has dado cuenta? O sea, las naciones no están engañadas. Ya no hay confusión de género, ya no están haciendo genocidios y masacres y todo eso, ya no están quemando vivos cristianos en Irak o en Nigeria. O sea, ¿qué hubo? Entonces Pedro dijo, cuando según esto ya empezó, porque fue cuando Jesús ascendió a los cielos, empezaron los simbólicos 1000 años. Okay, del reino de Dios. El problema es que Pedro escribe en 1 de Pedro 5:8, todo el mundo lo cita, que nosotros tenemos que poner atención porque vuestro adversario, el diablo, Satanás, adversario, diablo, acusador, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces no está atado. Y tenemos 2000 años de que no está atado. Pero otra cosa que puedes ver con eso es que viene un ángel, no es Gabriel, no es Miguel, es X ángel. Es como si yo dijera, a ver, tú en la cuarta fila aquí del lado izquierdo, toma esta cadena ahí, amárralo y échalo en el abismo. O sea, un ángel ordinario, no luce, no es famoso, nadie reza a ese arcángel o algo así, es un ángel. Y toma una cadena y lo ata y lo arroja al abismo y pone su sello y queda preso 1000 años. Entonces otra vez lo que vemos es que muchas veces hablamos como cristianos de atar el diablo, de ato y desato. Eso realmente es espiritismo y es magia blanca que ha infiltrado la iglesia, de atar y desatar, y desatamos prosperidad y bendición y atamos malas vibras y etcétera. ¿Okay? Eso realmente no es bíblico, sino Dios lo ata.
Entonces Jesús dijo, porque estaban criticándole, porque decían, él echa fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es una finta nada más. Entonces, y él dice, ok, nadie puede despojar la casa si no ata primero el hombre fuerte. Entonces ha hecho todo un movimiento y doctrina acerca de atar el hombre fuerte. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un concierto y alabar toda la noche en el Estadio Azteca y puedes decir, espíritu de avaricia, huye, espíritu de fornicación, huye. Pues nomás se cambió 2 calles por mucho. O sea, la Ciudad de México, ni se diga el resto del país. Entonces, eso no es eficaz. Pero cuando envió a sus discípulos, y se ha comprobado a través de 2000 años que sigue vigente, los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre. Entonces es importante. Entonces los discípulos lo vieron, se ve todavía en el libro de los Hechos y se ve posteriormente en la historia de la iglesia, que los demonios están sujetos a nosotros en el nombre de Jesús. Pero atar no es tan lo que he indicado aquí, porque finalmente ¿quién lo ata? Y es importante ver para nosotros esto, porque dice en Efesios 6, y parte de hacer guerra espiritual y la visión del libro de Joel, y hay libros y movimientos y conferencias sobre eso, ¿no? Y parte de eso que es importante para nosotros entender es no tenemos lucha, dice en Efesios 6, contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, ¿ok? Es real, es demoníaco, son jerarquías de ángeles caídos. Sí tenemos lucha contra esos, ¿ok? Ahora, ¿por qué Pablo dice entonces, ahora toma toda la armadura, entonces vamos a tener que pelear, vamos a luchar, no contra sangre y carne? El enemigo no está ni en el Vaticano, ni en Los Pinos, ni en el Palacio Nacional o Municipal. Eso no es el enemigo. Entonces, pero sí tenemos lucha. Sí hay algo espiritual y es aguerrida la lucha. Pero si te das cuenta, cuando esto se tiene que hacer, cuando ya se va a arreglar eso, ¿dónde aparecen? Así, con su espada. Hay grupos que imaginan, tienen reunión y están con la espada del Espíritu así, dándole a demonios. Y algunos ya hasta sacan flechas espirituales contra demonios. Y digo, mucha imaginación, pero no es lo que dice la Biblia. Pero finalmente, entonces, ¿por qué? Porque sí tenemos lucha, pero finalmente, ¿quién gana cada vez? Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, y el Padre está sujetando todo bajo sus pies. Pero entonces, ¿por qué luchamos? Entonces eso nos está forjando. Pero finalmente, como Martín Lutero compuso en el famoso himno, una palabrita lo destruirá. Eso es todo. Dios simplemente así. Entonces, pero ¿por qué no lo hace de una vez? ¿Por qué no? Pues podemos de una vez decir, Señor, vamos a atar al diablo aquí en Cuernavaca. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más que así no es. Y tenemos lucha. Entonces toma toda la armadura de Dios, y para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar en pie. Hazte la mentalidad de que estamos luchando. Hay una lucha y es espiritual. Y luego Pablo nos dice, entonces oren por favor que para atar al diablo aquí en Roma, donde estoy preso, dice, oren por mí, para que al abrir mi boca, hable con denuedo. ¿Ok? Es importante ver eso, ¿no? El lenguaje sí importa, pero si traes una idea ya hecha y buscas apoyos en la Biblia, sí los vas a encontrar, nada más que vas a tener que borrar o desaparecer o suprimir otras cosas que dice la Biblia.
Entonces la ventaja que tenemos en estas cosas, como estudiamos a través de toda la Biblia, lentamente, pero tarde o temprano, sí llegamos a todo. Y nos damos cuenta de muchas cosas. Y vemos el perfecto equilibrio, vemos la precisión de lo que está escrito, cada promesa, cada mandamiento, cada dato histórico, vemos la precisión de eso. Entonces seguimos leyendo. Entonces lo encerró en el abismo 1000 años y entonces debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Te acuerdas cuando estábamos en los 7 sellos que había ya decapitados en las persecuciones o ejecutados? Decapitación es un decir, en la palabra sí habla de, o sea, separar el pescuezo, pero realmente es un decir, porque Pablo no fue decapitado, Pedro fue crucificado, Andrés fue crucificado. O sea, en la bandera del Reino Unido, de Inglaterra, ves que es una cruz así, blanca, es campo azul, una cruz así, es la cruz de San Andrés, representando Escocia. Entonces, y luego tienes así de San Jorge, es otro. Entonces así, pero tiene diferentes, y entonces, o sea, ves rojo, ves blanco, ves azul y todo eso y piensas así, pues son los ingleses. Pero realmente es eso, y San Andrés su cruz fue como X y fue crucificado así. Entonces, o sea, otros fueron arrastrados por la calle, así amarrado a un zapato hasta deshacer su cráneo. Entonces, o sea, decapitados es un decir, pero vi las almas. Entonces Juan, al ver eso, está viendo así a Pablo, a Pedro, a Andrés. Todos los apóstoles ya habían sido mártires, pero está viendo también otros más desde antes. Isaías, por ejemplo, que fue mártir como profeta. Entonces todo eso también. Entonces vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces muchos que fueron mártires durante la tribulación, que no quisieron adorar la imagen de la bestia y no quisieron tomar la marca de la bestia, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Interesante sería los demás que sobreviven, que no son creyentes, pero ahora les toca. Y o sea, ¿y tú quién eres? No, pues yo fui decapitado en el 2º año de la tribulación. ¿En qué parte? No tal. ¿Qué ciudad? No tal. ¡Ah! Yo te vi. O sea, habrá eso, una gran reunión, pero no siempre agradable, porque no está hablando, o sea, como que todo el mundo va a ser feliz en esos 1000 años. Pero el mundo va a cambiar y va a representar algo de lo que se perdió, nada más viendo un poco de lo que se vio. Una cosa es 1000 años de paz, no hay guerra, no hay enfermedad, no hay hambrunas, no hay desastres, todo eso. Entonces, o sea, ya todos los días circulas, todo eso. Ya no necesitan vacunas, ya no necesitan atención médica, Entonces todo eso durante 1000 años. Entonces la gente empieza a vivir muchos años. Y hay cosas acerca de eso ya escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, eso está pasando y vi eso es lo que está pasando. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Entonces los viejitos compusieron una canción así: yo me levantaré, yo me levantaré, yo me levantaré, en la primera resurrección. Y ahí están
Porque sufrieron mucho. Los primeros cristianos en México sufrieron mucho. Perdían todo varias veces. Y siempre existía la amenaza de sufrir y hasta morir. Entonces, su música reflejaba realmente su fe. Nada de que te daré lo mejor del trigo y tú serás cabeza y no cola. Estaban acostumbrados a hacer cola. Estaban acostumbrados a ser despedidos de su trabajo y eso era liviano. Ok, pero eso es una realidad. Entonces, esa es la primera resurrección. Pero la primera resurrección comienza desde el arrebatamiento. Ok. Hay otra muestra de eso con los dos testigos que por fin no pudieron matarlos, pero al fin los matan a la mitad de los 7 años, son arrebatados al cielo. Entonces, como una repetición del rapto, como muchos ya creyeron un engaño, ven otra vez como en un momento que todo el mundo los está mirando, se ponen sobre sus pies y son arrebatados al cielo. Entonces ya a la mitad, entonces pasan otros 3 años y medio que la gente está así. Tienes que tomar la marca de la bestia. Estos dijeron que no y los mataron y revivieron y fueron arrebatados al cielo. ¿Tendrán la razón? O sea, y todo eso, ya lo vimos con la pandemia, la cantidad y la potencia de presión en tu profesión, en tu familia, donde vives, en las iglesias. O sea, qué nivel de presión para conformar. Y es por el bien de todos, va a ser el lema otra vez. Entonces sí tenemos que estar conscientes y decir, ser rebelde nomás por rebelde me queda al saco. Pero realmente si resisto algo, si digo no, necesito saber por qué. Por eso otra vez tenemos que ir a la palabra de Dios. Necesito iluminación, necesito dirección, necesito consolación. Si voy a vivir ante Dios, van a haber consecuencias, buenas y malas. Y necesito instrucción, necesito consolación también. Entonces, por favor, vamos a ver algo de Isaías, capítulo 9. Eso siempre se ve en Navidad. Isaías 9, pero en los 1000 años, en el milenio, se cumple. Muchas cosas se cumplen que Dios ha prometido a Israel. Ya empezó el cumplimiento. Por eso en el libro de Daniel dice, ¿cuándo serán estas cosas? Dice, estas cosas van a suceder. Le dice a Daniel, el profeta, le dice a Daniel, estas cosas van a suceder cuando el poder de tu pueblo ya no está disipado, cuando termina el tiempo de disipación o dispersión del poder de tu pueblo. Pues eso terminó en 1948, terminó la disipación. Empiezan a reunirse otra vez en su tierra. Hay un tremendo éxodo sucediendo de Francia por el nivel de persecución y desprotegidos. Franceses que son judíos descubren que por ser judíos no tienen protección constitucional. Y esto está sucediendo en diferentes países. Es un hecho que varias veces en la historia ha repetido. Entonces, pero tienen a dónde ir. El tiempo de disipar o dispersar su poder ha terminado. Ok, entonces estamos en ese tiempo, pero no sabemos cuánto es preliminar al siguiente paso. Pero sí nos ayuda como a poner atención. Isaías 9, versículo 1. Mas no habrá oscuridad siempre para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Fue cuando llegaron los asirios, destruyeron todo y llevaron cautivos toda la gente. Okay. Lo que es Galilea. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el abuelo de Gamaliel, que aparece en los evangelios, en el libro de Hechos, opinando
acerca de Jesús y opinando acerca de los apóstoles. Su abuelo, Hillel, fue el que empezó a llamar la atención de los judíos en Judea cuando Roma abrió Galilea para poder fincar y poblar. El interés de Roma era tener como una barrera humana entre Persia y el mar Mediterráneo contra invasión. Entonces Roma quería eso, pero Dios tiene un propósito. Y Hillel está leyendo en el libro de Daniel y está viendo que el primer reino en la profecía fue Babilonia, luego Persia, luego Grecia, y ahora este es el cuarto reino, Roma. Y en ese tiempo de este reino es cuando aparecerá el Mesías y será cortado. Va a morir. Entonces, Hillel está estudiando en las Escrituras, si se da tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser que el pueblo que se sentaba en tinieblas vio gran luz? ¿Cómo va a ser si no hay gente en Galilea? Estaba despoblado. Entonces José es uno de los que empezaba a llegar gente y empezaban a abrir más como pueblos y poblados y poblaciones y aldeas y llenar así Galilea de población, colonizar una tierra vacía, y no pagaban impuesto. Eso fue el incentivo. Allá no pagas impuesto. Pues voy haciendo mi maleta hoy. Entonces, y otros llegaron antes. Entonces José vivía en Nazaret, pero cuando llegó el tiempo del censo, cuando César Augusto, el sobrino de Julio César, entonces él manda a hacer un censo, porque necesitan saber cómo está Roma, dónde están sus ingresos, cómo va a ser la cosa, cuántas personas así. ¿Te acuerdas del Gadareno? Y dices, ¿qué tiene que ver con impuestos? Mucho. Pero bueno, Decápolis eran 10 ciudades greco-romanas que no eran judíos, para conservar cierta lealtad, dispersar griegos, romanos así entre la población. Y Decápolis eran 10 poblaciones. Gadara era una de las poblaciones, por eso el Gadareno. Por eso están criando marranos. No eran judíos. Entonces, viendo todo eso, o sea, políticamente Roma haciendo esto, pero Dios moviendo las naciones y diciendo, ya está terminando este tiempo, ahora comienza un nuevo tiempo y vamos así un rato. Entonces, al fin llenará de gloria el camino del mar, que subía de Egipto, seguía toda la costa, cruzaba en el valle de Megiddo, Armagedón, cruzaba y así iban al oriente. Por eso Capernaum era un punto de entrada, de cruzar la frontera. Eso era Roma todavía, pero era cruzar la frontera, porque venían caravanas del oriente y tenemos que saber qué traen y quiénes son. También Zacarías cobraba impuesto en Jericó, que era otro punto de entrada, y hasta la fecha. No Zacarías, sino Jericó. Entonces, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Te acuerdas la boda en Caná de Galilea, donde Jesús convirtió el agua en vino, su primer milagro público? Entonces, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y eso es lo que sucede al final del capítulo 19. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hace muchos años tuve una conversación con 2 líderes de la zona de Testigos de Jehová. Y estaban diciendo, es Dios fuerte, no Dios todopoderoso. Eso me da bochorno cuando alguien discute así con la Biblia. O sea que,
por favor. Entonces digo, sí, ajá, y seguimos leyendo, Señor, sigue leyendo en su Biblia Testigos de Jehová. Padre eterno, el mismísimo. Entonces estamos de acuerdo que Él es el príncipe de paz, es Jesús, pero es llamado también admirable y consejero, ¿ok? Y Dios fuerte, entonces es Diosito, pero Dios Padre es Dios, todo es Jehová. Digo, aquí dice Padre eterno, a ver, hagan su tarea. Y la pareja que nos invitó porque querían escuchar a estos testigos y a nosotros, entonces queda así, y traía su Biblia guadalupana enorme, y así, y él está leyendo aquí, ellos están leyendo, estoy leyendo aquí en la Reina Valera 60, y todo dice Padre eterno, y dice, a ver, ok, entonces, y el otro cierra su, según traducción, del Nuevo Mundo, y se van, y el matrimonio se puso de rodillas para recibir a Jesús. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y corta así y corta asá, ¿ok? Entonces, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, entonces esto es lo que estamos esperando en Apocalipsis 20. Y ahora pasamos a capítulo 11 de Isaías. Dice, Takedame se cita siempre en Navidad, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Por eso es el hijo de David, uno de los apodos que le ponen a Jesús. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca. Ves que en Apocalipsis dice, el que venciere va a hacer eso también y reinará conmigo. Ok, entonces herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ok, eso es lo que vimos ya al final del capítulo 19. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán y sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces eso es lo que va a pasar en esos 1000 años. Y algunos dicen, bueno, es simbólico. Yo voy por el símbolo también entonces. Si es simbólico eso de la vaca y la osa, el león y así, yo quiero eso. Si es literal, lo quiero más. Porque es importante ver eso. Cuando está diciendo 1000 años, no sino por largos días, como indefinido, sino 1000 años, cuando la Biblia es muy específica, hay que ser específicos. Por eso 6 días de creación, porque la Biblia es muy específica. Cuando Jesús cita al profeta Daniel, que es muy específico, lo confirma Jesús como profeta. Los saduceos, por eso el sumo sacerdote no aceptaba en el libro de Daniel y por eso se enojan cuando él dice, me verán viniendo sobre las nubes con la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque es la visión de Daniel en el libro de Daniel. Entonces, no tienes que citar aquí Daniel y digo, pues lo acabo de hacer.
Entonces nosotros tenemos que ver eso, que cuando Dios es específico, no tenemos que llamarlo alegórico o simbólico. Cuando Dios, o sea, entonces ¿cómo leemos la Biblia? Como gente en sentido normal. Entonces, ¿qué? Siempre en sentido literal, no en sentido normal. Cuando dice, cuando en Cantar de Cantares, mi amado es como eso, ok, es poesía. Entonces lee esto como poesía. Cuando a veces en los profetas están hablando poéticamente en los profetas, tienes que leerlo como poesía. Pero de repente está hablando como quien está dando una receta de cómo hacer un pastel. Y es muy exacto. Tú puedes tantear cómo le quieres ponerle agua a los frijoles o al agua de limón. Tú lo tanteas de dulce y todo a tu gusto. Pero hay ciertas cosas que tienes que hacer exactamente así para que salga tu pastel. Eso no se discute. Inténtalo de otra forma, acá les esperamos. Ok, entonces cuando la Biblia está hablando así, tenemos que entenderlo así. Sentido normal, nada más. Poético, alegórico, literal, doctrinal. Entenderlo así. Entonces, esto en Isaías puede ser, si tú quieres, poético. ¿Ok? La poesía es buena, también me gustan poemas. ¿A ti? Entonces hay que ver eso. Ok, lo que está describiendo es algo totalmente anormal y sin antecedente, sino en los días de Noé. Pero en los días de Noé, la tierra se llenó de maldad. Y Dios vio que todo designio del corazón del hombre era para mal. Entonces, a diferencia de antes de los tiempos de Noé, es que no va a haber eso, pero el otro sí va a haber. Por eso, cuando salen del arca, Dios dice pueden comer animales. Como que esto es algo que Dios tiene que abrir esa posibilidad. Entonces, algunos hablan a eso, que pues así va a ser. Entonces vas a poder ir y dar alfalfa a un león. Si es literal, vamos tú y yo. Te invito. Si es simbólico, vamos tú y yo y vamos a verlo simbólicamente. Pero lo que está describiendo, o sea, si lo leo normal, en sentido normal, lo que está describiendo es algo que se va a notar literalmente, paz, que la tierra estará llena del conocimiento de Dios como el agua cubre el mar. Y nunca he visto que ahí está el mar, pero el agua no lo cubre. Okay. Entonces, pues eso es un decir, sí. ¿Cómo lo dirías tú? Que cada rincón, que cada metro cuadrado conocerá a Dios. El resto del universo lo conoce y lo obedece. Estrellas, galaxias, las olas del mar, los vientos, todo eso le obedecen. Y el único ser en todo el universo que es consciente inclusive a su imagen, que usa el poder de decir no, es el ser humano. Dice a las olas, quédate, y queda. Y dice al hombre, quédate, y dice, no, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y eso es el hombre. Ahora, el milenio va a servir para demostrar algo importante acerca de la humanidad también. Porque lo que prevalece hoy es el concepto, inclusive en cristianos, de que el ser humano nace inocente, nace sin capacidad o sea, sin la tendencia o la intención de pecar, que el ser humano es inocente, no es bíblico. Entonces, cuando trato de criar hijos o enseñar niños en la iglesia o en la escuela y no consciente, entonces todo lo culpamos a su entorno. Entonces todo el mundo, o sea, cuando yo he ofrecido, ok, pues en consejería bíblica, nadie empieza a decir, bueno, casi nadie empieza a decir, lo que pasa es que antier nos peleamos mi esposa y yo. No, dice, mi abuela nació en tal parte y hacía ocultismo. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? 2 horas después, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque la psicología y el humanismo, el entorno es lo que determina quién eres.
lo que has vivido, lo que hubo, lo que no hubo, lo que hicieron, lo que no hicieron, tus traumas, tus heridas, tus triunfos y todo lo demás. Y algunos ya se sienten muy confrontados. Pero no es bíblico. Entonces, ¿por qué pecó Adán? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque su familia es tan disfuncional. Porque el barrio era muy violento. ¿Cuál barrio? O sea, necesitamos ver cómo la tierra se llenó de maldad en tan corto tiempo. 1000 años de Adán hasta Noé. Cómo la tierra se llenó de maldad. ¿Ok? Y el milenio ahora va a servir de lo mismo para mostrar cuando, o sea, si el hombre nace bien y simplemente su entorno es lo que lo corrompe, ¿por qué Judas entregó a Jesús? No, pues es que y ahí vas. Y lo único que hacemos para eso es para no tener que tomar la responsabilidad yo por lo que hago. Tú me hiciste enojar. Y ahí está la mujer con su moretón, así el ojo cerrado y todo. Pero bueno, no me hagas enojar y ya no te hago eso. Perdón, ya te hice sentir incómodo. Pero, y si tomas responsabilidad, dice, no, soy un bruto. Ya Dios está de tu lado. Ya están de acuerdo, porque Dios dice, qué bruto eres. Y dices, qué bruto soy. Y Dios dice, ahora sí ya estamos hablando bien. Ahora sí estamos de acuerdo. Y eso es lo que nos cuesta, ponerme de acuerdo con Dios y decir lo que Dios dice. Entonces, como lo he mencionado muchas veces, ¿no? O sea, uno que dijo hace años, dice, ay, pobre de mi hermano. Y sí, pobre de su hermano. Siempre ha sido mujerieguito. Con un cariño así. Siempre ha sido, no mujeriego, o sea, no adúltero, que es lo que Dios lo llama. Y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces estamos viendo eso. Ay, sí, pobre de mi hermano, siempre ha sido mujerieguito. No mujeriego, mujerieguito. Es un niño y no entiende. Entonces estos decían, no, pero es que en la Biblia tenían varias mujeres. Digo, sí es cierto. David, varias mujeres, sí. Todas bajo el mismo techo. Ándale, machín. Es la vida que tú escoges. No puedes ser anciano en la iglesia, no tienes tiempo. Te traen problemas, dices, sabes que a mí no me hables. Vengo a cantar un poco al Señor, a escuchar la palabra, a regresar a mi casa y me siguen dando pamba todas mis mujeres. Entonces, ¿por qué de repente ya no son tan hombres? Les gusta el engaño. Y adulterio viene de dolo, que es engaño con el fin de hacer daño. Y por eso no queremos decir soy adúltero. Pero el engaño ahí está. Ok, entonces, bueno, regresando, dice, híjole, habla de Apocalipsis. Ahora sí, Apocalipsis ya no te da miedo porque el otro que dije, pues sí, ya te puso incómodo. Pero, entonces lo que está hablando, de eso sigue hablando en capítulo 11 de cómo Dios va a recuperar su pueblo tan disperso, tan imposibilitado para poder volver y Dios los va a recoger. ¿Okay? Entonces todo eso, pero con el fin de estar en su tierra y Él tiene promesas que va a cumplir a su pueblo Israel. Pero otra cosa va a estar demostrando. Ok, entonces vamos a Isaías 2. Isaías habló mucho de esto y de las naciones. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Isaías 2. Acontecerá que en los postreros de los tiempos, en donde estamos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Te acuerdas que cuando el séptimo sello, la séptima copa, séptima trompeta, hay un terremoto, las islas desaparecen, caen las montañas y todo eso? Y eso es un mismo evento, nomás lo menciona 3 veces. Entonces, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán,
venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todos están enterados de que sigue la guerra en Gaza entre los gaseños y Israel. Algo es, o sea, porque siempre están con la bandera de genocidio. Ok, cuando en Siria eso estaba pasando por mucho más, 400,000 sirios muertos, cuando en África, cuando en Afganistán, o sea, en esos lugares, porque esos son árabes también, esos son musulmanes también. O sea, solo es malo si un judío se defiende. Si Israel se defiende es imperdonable. Pero si otros se defienden y el otro muere porque me defiendo, eso que no importa. Entonces tenemos que ver, y eso es la cuestión de todas las naciones. Entonces, por eso cuidado tus fuentes de información. ¿Ok? Porque si te sorprende lo que acabo de decir, ¿ok? Que es horrible todo eso. O sea, necesitas ver que aparecen niños así según muerto en brazos de su papá. Pero si analizas todas las fotos, aparecen aquí a esto, y esta foto ni siquiera es en Gaza, es en Siria hace 10 años. O sea, están usando fotos diciendo esto y la gente no se pone a verificar, lo toma entero así. Por ejemplo, en lugares en Estados Unidos han puesto fotos, papeles así en postes, así como de niños perdidos, perros perdidos. Entonces, si un perro se pierde, ponen esto y nadie arranca las hojas. Ay, ¿cómo tienen que decir su perrito? Pues bien perdido y que se muera. Pero sí arrancan las hojas que traen fotos de los rehenes que están presos en Gaza. ¿Por qué? Porque eso es bueno, el otro no. Es malo. Entonces sí tenemos que ver eso, pero eso va a cambiar. O sea, la Biblia dice que Israel será piedra para las naciones. O sea, todos están así. Nadie quiere cargar con eso. Ni Estados Unidos. Nadie quiere cargar. Entonces, cuando está hablando de eso, ¿qué cambio será? Que de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, las naciones así atentas. ¿Cuándo va a suceder eso? Y si decimos, bueno, eso sucede desde la ascensión de Jesús y así tenemos 2000 años, y digo, perdón, no de Jerusalén. Pues es una Jerusalén simbólica. Y cuidado cuando alguien encuentra su salida de cada apretón teológico, siempre que está ya arrinconado en la teología, abre una puerta secreta y dice, bueno, es simbólico, cuidado con eso. Porque como dicen, bueno, lo que pasa es que Adán es realmente símbolo del comienzo de la humanidad, pero la Biblia llama a Jesús el postrer Adán. Entonces, si Adán es simbólico, también Jesús es simbólico, y la propiciación, la muerte de Jesús por el pecado, tiene una eficacia simbólica, no literal. Entonces el problema en hermenéutica, interpretación bíblica, siempre es eso, que esto establece cómo vas a tomar el otro. Cuando usa el mismo lenguaje, tienes que tomar el mismo sentido. Cualquier mecánico sabe que si la tuerca es 916, tienes que usar una llave 916. Así es, solo tengo milimétrica. Bueno, la puedes ocupar, pero va a barrer la tuerca. Y ahora vas a tener dos problemas. Un motor descompuesto y una tuerca que ya no te hace caso. Está barrida. Ok, entonces, si en mecánica obedezco, si en medicina obedezco, si en química obedezco, hasta para combinar limpiadores en mi casa, tengo que obedecer eso. Pero en la Biblia también hay reglas de cómo entiendo y cómo muevo las cosas. Entonces, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación,
ni se adiestrarán más para la guerra. Ok, entonces al cabo de los 1000 años, volvamos por favor a Apocalipsis 20. Ok, versículo 4 termina diciendo, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por eso el canto, yo me levantaré. Ok, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Probablemente los 144,000 que sí son judíos también cumplieron su misión de dar testimonio del Mesías a las naciones, pero estarán también en Jerusalén ese tiempo. Y dices, pero ¿cómo? No te lo pierdas. Y tú y yo vamos a disfrutar cómo eso se dibuja ante nuestros ojos. O sea, no estás comprando zapatos a ver si te gusta. Si tienes que caminar sobre ascuas, escoges la bota más gruesa. Sencillo. Ay, pero no me gusta el color. Va a quedar negro al final de por sí. Entonces, pon tus botas y camina. Entonces, para poder caminar en nuestra vida tenemos que escoger lo que viene, lo que queda y lo que funciona y no lo que me gusta. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos. Ahora, es muy fácil confundir esto con Gog y Magog con lo que dice en Ezequiel, que evidentemente no es la misma batalla, pero las naciones existirán 1000 años. Entonces, lo que Gog y Magog representan, en 1000 años ya aflora otra vez. Rebelión, agresión, organizarse y vámonos. Pero las naciones, y dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron como la anchura, sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, imagínate, ya tan libre de guerra que tanta gente que llega a Jerusalén ya no caben, pero están llegando. Entonces hay gente que vive alrededor de Jerusalén. Todos rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Interesante, ya ni siquiera pelean. Entonces lo que vemos en Ezequiel 37, 38, cuando eso está sucediendo y lo que viene después es antes de todo esto. Probablemente antes del arrebatamiento. Si esto sucede y todavía no ocurre el rapto, una de dos cosas: nos equivocamos por todo en toda la Biblia, o agárrate, porque ya está en la puerta. Y subieron así, cubriendo como la arena, y descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, entonces en eso ya queda como claro lo que son capaces. Romanos 2 habla de esto y está hablando a los gentiles en Romanos 2 y dice, o sea, tú ignoras la benignidad de Dios y atesoras ira y castigo, porque la benignidad de Dios te guía a arrepentimiento. Entonces es importante para nosotros ver esa parte. También en Romanos 8 dice que los que viven según la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los designios de la carne están en contra de los designios del Espíritu. Simplemente cómo opera, cómo prefiere, cómo escoge todo. Entonces necesitamos ver que mientras el ser humano está en su estado natural, aunque viva en un entorno ideal, de paz, no disfuncional,
no hay corrupción, no hay escasez, no hay hambrunas, no hay enfermedades y todo eso. Vives prácticamente en el paraíso. Puedes ir a ver al Mesías con tus ojos si tú quieres. Tienes 1000 años para, o sea, así. Entonces, aún así es capaz de ser así engañado como Adán. De todo está muy bien, todo está perfecto. Adán y Eva dice, sí está perfecto, pero aún así vamos a mejorar la perfección. ¿Conoces a alguien así? Que siempre hay algo que no tiene llenadero. Bueno, ok. Entonces eso es muy humano ahora. Es el engaño del pecado, así lo llama la Biblia. Entonces necesitamos ver que en esos 1000 años se va a poder demostrar a ángeles y a seres humanos y a todo el universo lo que pasa, que el problema no es que su barrio los maleó. El barrio ayudó y sobre todo da oportunidades para bien y para mal, pero realmente el mal lo traemos. Porque si la perfección quita el problema y la agresión y todo eso, ¿por qué Judas entregó a Jesús? ¿Por qué Pedro lo negó? ¿Por qué tú y yo no obedecemos? Entonces no podemos culpar a lo que está fuera de nosotros nada más. Tenemos que asumir. Entonces, versículo 11. Acaban los 1000 años, acaba esto, acaba el diablo, acaba la bestia, el falso profeta, todo queda claro. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, delante de su rostro literalmente, huyeron la tierra y el cielo. La misma creación ya no puede estar delante de su rostro. Y Pedro habla de eso en 2 de Pedro. Ningún lugar se encontró para ellos, solo las almas. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, importante, ves que el que venciere, inicial en Apocalipsis, al que venciere, uno es, al que venciere no borraré su nombre del libro de vida. Pero lo que da a entender, o sea, el libro de vida era como la bitácora de todos los ciudadanos en una ciudad. Entonces, como no tenían la forma de borrar y no era digital, era con tinta en papiro o pergamino, entonces la forma de borrar era poner una mancha de tinta sobre el nombre de la persona. Cuando alguien fallece, eso es su acta de difunción. Entonces, lo que empieza diciendo es esto, que cuyos nombres están en el libro de vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios contemplando toda la humanidad que jamás puede existir, desde antes de decirse a la luz. Dios contemplando eso, entonces el Cordero ya es inmolado antes de la fundación del mundo. La propiciación y cubrir y quitar el pecado de en medio, ya está la provisión de eso, ya está el plan. Y la humanidad simplemente empieza a demostrar que Dios es justo cuando castiga al mal y que Dios es bueno cuando perdona al pecador. Muy fuerte ver eso. Entonces, el que no está escrito es porque ya fue borrado su nombre. Y tú puedes decir, ay, pero entonces, ¿yo cómo estaré? Y ya no tienen el corrector es blanquito que pueden echar encima y otra vez escribir. Entonces, ¿cómo le haces? Pues primero tienes que quitar de tu cabeza la idea de que Dios no te da oportunidad. Que Dios como que lleva un prejuicio en tu contra. Porque la humanidad empezó bien con Dios y todos los nombres inscritos. ¿Cómo el cambio, cómo logro que mi nombre sea borrado? ¿En verdad quieres explorar eso? ¿O simplemente decir, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No borres mi nombre. Cuando oran en un funeral judíos,
Es una oración específica que se ha hallado justo ante ti, el difunto. O sea, ya no hay sacrificio, no hay expiación, no hay nada. Entonces su única esperanza es que Dios, el juez justo, lo tenga por justo. Es lo único. Pero dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces, ¿cómo fue hallado justo Abraham? Por fe. Entonces, ¿cómo seré hallado justo yo? Por fe. ¿Qué es lo que borraría mi nombre? Negar. No voy a creer, no voy a confiar. No voy a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. O sea, ya se actualiza eso, que yo estoy entre los vivientes. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Juan capítulo 3, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, eso es lo que Apocalipsis 20 también nos está narrando. Teniendo todo esto, prefirieron las tinieblas. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Amar la luz. El que ama la verdad, dice, viene a la luz. Entonces otra vez nos está quedando claro, pero nos incomoda. Y Dios nunca dice, bueno, si no te es incómodo, si no te da pena, Él fue crucificado desnudo, fue deformado su rostro, irreconocible, cosas indecibles. Y su madre viendo todo eso y no pudo hacer nada. Entonces viendo todo eso, o sea, el mismo ladrón dice, eso no debería pasar. A mí sí, a él no. Cuando vengas en tu reino, acuérdate, yo sí dije la verdad acerca de ti. Entonces, no es gran cosa creer en sí. No es gran cosa ver y responder a la verdad que estoy viendo. No es gran cosa. Pero entonces tenemos que ver qué me impide si no es tan complicado, ¿qué me impide? Ay, pero voy a tener que ser hermanito. No quiero ser aleluya. No seas hermanito, no seas aleluya. Busca a Dios. Sé hombre, sé mujer. Sé adulto. Y camina en la luz. Y alaba a Dios y sírvele de todo corazón. Y te van a poner cada apodo. Venía recordando con mi hija. Trabajé en un restaurante muy bueno, buenas propinas para universitarios, nos salvaba la vida trabajar ahí. Pero entonces Dios me llama a México, entonces voy a dar las gracias, voy a darme de baja en la universidad, voy a ir a vivir en otro lado, estudiar para ir a vivir en México. Entonces dije, es que voy a ser misionero. Pero en aquel entonces había revolución en Nicaragua y había mercenarios yendo a Nicaragua como a luchar. Mercenarios. Entonces el gerente, que era tremendo, decía, sí, Jaime va a ser mercenario. Y todos, ¿a poco? O sea, porque me veían hermanito. O sea, el hermanito va a ser mercenario y tú así Rambo o algo así. Entonces, pero 10 años después, uno de mis hermanos trabajó ahí de subgerente y él se acordó por el apellido que no es muy común. Entonces, oye, ¿tienes un hermano? Si hace 10 años fue de misionero, no de mercenario, de misionero. No, pues todavía ahí está. Te dirán lo que sea. Habla la verdad y camina en la luz. Eso es el testimonio. No que te quieran. Y lo que ha sido de la debilidad de la iglesia ya por 30 años ha sido la obsesión de que nos estimen y nos quieran y que piensen bien de nosotros. Y ni aún así quieren ser cristianos, entonces ¿por qué estás perdiendo tiempo? Camina en la luz. Si publicanos y prostitutas y borrachos seguían a Jesús,
Venían a la luz porque amaban la verdad, aunque estaban mal, pero amaban la verdad. Entonces dicen, ok, el ladrón en la cruz no era buena persona, ¿estamos de acuerdo? No tenía buenos antecedentes, su barrio fue muy malo, ok, pero pudo ver y tardó 3 horas para darse cuenta. Pero toda su vida estaba terminando en otras 3. Entonces, como que eso simplifica, cuando la calaca la tienes enfrente, ya puedes ver más claramente. Pues entonces, ¿qué ves? ¿Qué decides? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ya porque el libro de vida ya no te rescata porque no estás. Entonces, por tus obras solamente. Y cada uno de nosotros tiene que ser muy franco y muy honesto con nosotros mismos. Es decir, ¿acaso mis obras son suficientes? Inventaron el purgatorio. Acuérdate, Papa Benedicto dijo que el purgatorio no existe. Es que él lo dijo. Inventaron el purgatorio porque empezaron en la Reforma Protestante decir que es justificación por fe. Aquí la Biblia lo dice. Entonces inventaron con libros apócrifos fuera de la Biblia hablar acerca del purgatorio, porque nadie puede ser. Por eso María sin pecado, porque cargó a Jesús en el vientre 9 meses y se purificó. Por eso tienes que comulgar cuanto más puedes. O sea, ves el problema, nomás quitas un versículo y ya necesitas levantar toda una estructura con andamios y cuánta cosa y toneladas de tabique para levantar otra estructura por un versículo que has suprimido en la Biblia. Entonces, cuidado si estás todavía abrigando una esperanza en ti, en que tus obras, o Dios me dará chance, o nadie es perfecto, y Él va a decir, mi hijo es perfecto. ¿Por qué no lo honras? Bueno, y ese tono, cuando alguien dice bueno, pum, bandera blanca, cobarde, ya derrotado. Entonces mejor de una vez sacar esa bandera, que Él fue humillado hasta lo más bajo, Filipenses 2, y Dios por eso lo ha exaltado hasta lo máximo, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Él es Señor y toda rodilla se doble. Y no es mero hablar. No puedes decir, bueno, es simbólico. Entonces eres un cristiano simbólico, superficial, eres un sticker nada más. Y te pueden pelar así, ya no estás. La tinta no está llegando al hueso. Entonces es importante para nosotros decir, no, pues pase lo que pase, me queda claro de quién soy, a quién sirvo. Ahora no, lo único que nos toca es que a todos les quede claro a quién sirvo y de quién soy. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Siguiente versículo, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar no existía más. Si estás viviendo para poder tener algo en el mundo como está, ya está pasando. Primera de Juan. El mundo pasa y las cosas del mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuántas veces lo tiene que decir Dios en su palabra? Okay. Entonces necesitas ver eso. Sí, pues entonces no es bueno trabajar, por supuesto. No es bueno ganar dinero, claro que sí es bueno. Y pagar diezmos y ofrendas a la iglesia y ayudar la obra de Dios. Okay. Ser parte de lo que estamos haciendo aquí, eso es bueno, pero no es todo. Y va pasando. Llegará el día en que el conocimiento de Dios cubrirá la tierra. Entonces, ¿cuándo puedo hablar al que nunca oyó? Ahora solamente.
¿Cuándo puedo decirle a alguien que no ha escuchado bien quién es Jesús? ¿Cuándo voy a poder demostrar caminando en la luz que sí es posible que alguien como yo sea salvo? Sí es posible que alguien como yo conozca a Dios. Sí es posible que alguien como yo sea escuchado por Dios y conteste mis oraciones. Si no estamos en la luz, no podemos ser visibles a los que quieren saber la verdad. Entonces, pues es ahora. Porque pronto pasará. Y todas las oportunidades pasarán. Y todo lo lindo y todo lo magnífico de poder verlo suceder pasará. Será bonito y hermoso lo que viene, pero va a tener otra naturaleza. La hermosura será otra. Para mí, cuando veo a alguien que no le he visto aquí mucho tiempo, lo veo llegar, digo, ándale. A lo mejor es la única vez. Vino porque dejó hace 6 meses sus lentes y viene a buscar. Pero a veces no. O alguien viene por primera vez, digo, viene con su jefa. Que Dios bendiga a su jefa. Que Dios trate con ella también, que le muestre su amor. O sea, ahí estoy, tú nomás me ves así como aburrido ahí atrás, estoy nomás. Y ellos vienen peleados. Dios, ayuda a este matrimonio, que no se peleen. Y entonces todo eso está pasando. Porque va a pasar. O sea, ¿cuándo puedes crecer? ¿Cuándo puedes ganar una batalla? ¿Cuándo puedes pasar una prueba y salir purificado de la prueba? ¿Cuándo puedes llevar lucha? Efesios 6. Eso no le ayuda a Dios, pero nos forja a nosotros. ¿Para qué? Para la eternidad. Dice, no, pero es paz. Pues tú crees que vas a estar en una hamaca toda la eternidad. ¿Qué flojera da eso? Pero entonces yo tengo que entender quién es Dios, y lo entiendo cuando estoy haciendo lucha contra la maldad en mi vida y en la vida de otras personas. Es cuando sucede. Pero pronto pasará tu vida, demasiado pronto. Me acuerdo del viejito que nos discipuló, un pastor pensionado, 78 años, bautista. Y ahí estoy yo, 16, y él 78. Y yo viendo, pues él ya está llegando al final, yo apenas así. Todo es nuevo, ni sé por dónde agarrar la Biblia. Si te dicen, vamos a abrir en Abdías, dices, Abdías. O sea, ¿está en la Biblia eso? O sea, sí. Confundir entre Primera de Crónicas y Primera Corintios, ya sabes. O sea, todo por las citas y demás. Y dice, chicos, la vida pasa así. O sea, nos veía a nosotros, dice, antier yo estaba así. Y le creí, gracias a Dios. Me dio la sabiduría para tomarla en serio. Pues entonces Dios te da la gracia, toma esto en serio. Vamos a ponernos en pie, por favor. Padre, ante ti estamos y ves cómo venimos. Desordenados, despeinados, ya sabes, Señor, es un desfiguro. Eso es quienes somos aquí. Y has tenido misericordia de nosotros. Y nos has visto y no nos has rechazado. No nos has aplastado. Te damos gracias, Señor, pero vemos esto de Jesús y vemos toda su vida y su muerte y su resurrección, y es tremendo eso, pero vemos que viene y ya no va a negociar. Ya no va a decir si alguno tiene sed. Ya no va a decir si alguno está cansado, venga a mí. Entonces, si voy a descansar en Jesús, tiene que ser ahora. Si voy a saciar mi sed, voy a tener que saciar mi sed en Jesús ahora. Si voy a caminar en la luz, cuando el día no termina, todos andan en luz. Si voy a andar en la luz, es ahora. Si voy a resistir la tentación, es ahora. Si voy a orar y ver cómo respondes, va a ser ahora.
Si voy a ver el poder del Evangelio para salvación, va a ser ahora. Entonces, Señor, nos presentamos a ti. Primeramente, el que necesita que lo salves, sálvale, Señor, hazle caso, escúchale. El que necesita perdón, perdónale, Señor, atiende. El que necesita dirección, Señor, dirige sus pasos, muéstrale el camino. El que busca entendimiento en tu palabra, Señor, ilumina su entendimiento. El que se siente desconsolado, Señor, llena su corazón de paz en ti. El que se siente solo, abre sus ojos para ver la multitud alrededor de él, una nube de testigos, diciendo que Dios es fiel. Y nosotros estamos sirviendo al que dijo, voy para preparar lugar para ustedes. Entonces tenemos algo que hacer aquí mientras, hasta que vengas. Y luego no lo hacemos bien, no podemos. Y nos encontramos como el esposo en la boda en Caná, que no le alcanzó. Y tú hiciste el milagro. Entonces, Señor, venimos a ti así también, todo apenado, porque no damos el ancho, porque no tenemos en nosotros con qué enfrentar el día. Pero esperamos en ti. Responde a cada uno, te pedimos, Señor. Manifiesta quién eres, gran Dios, poderoso, misericordioso, Salvador. Y ponnos en pie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.